El espectro del diablo. Una historia escrita por Lazarus Cripta. Una mañana del mes de mayo del año 1999, mientras junto a mis compañeros atendíamos a un paciente, en una de las habitaciones del segundo piso de aquel hospital, un enfermero llegó a nosotros para solicitar ayuda. Textualmente no lo dijo de esa manera, pero un tétrico miedo expresaba en su rostro. Cuando nos pidió urgentemente bajar, ya que teníamos que ver aquello con nuestros propios ojos, le propuse a mi colega de turno, Jacinto, acompañar al pasmado enfermero, en tanto yo me quedé a terminar el servicio del paciente con un compañero más. Una vez desocupada, abandoné esa habitación deseando que el tal pedido de ayuda no saliera de lo cotidiano, pues en esos momentos tenía un dolor de cabeza tremendo y anhelaba no estresarme más. Cuando llegué al piso inferior no estaba ni mi colega ni los otros enfermeros a la vista. Solo hallé a los pacientes que aguardaban por ser atendidos, sentados en unas bancas en la sala de espera. Todos ellos y al mismo tiempo voltearon para mirarme cuando hice notar mi presencia. También en sus rostros había pánico y desconcierto. Un espeluznante alarido de dolor me alertó, indicándome a la vez dónde estaban todos los demás. Casi corriendo comencé a cruzar el pasillo donde están las habitaciones, y allí en un cuarto a mitad del corredor, vi al enfermero parado en la puerta, quien inmóvil contemplaba aquella escalofriante escena. En el interior estaba Jacinto y 4 compañeros más. Una mujer mayor permanecía temblorosa en un rincón, quien con lágrimas y sollozos presionaba un viejo rosario entre sus curtidas manos. Los 4 enfermeros sostenían a un muchacho que, totalmente fuera de sí, gritaba enfurecido intentando soltarse, mientras mi colega le inyectaba un calmante para dormirlo. Ya habíamos tenido episodios similares antes, e incluso más graves aún, en los que jóvenes como el de esa mañana llegaban descontrolados bajo los efectos de alguna sustancia ilegal o algún brote psicótico. Pero cuando el tétrico clima recobró la calma, al quedarse por fin dormido aquel peculiar hombre, las cosas que comencé a ver en él conforme lo iba inspeccionando, me dejaron estupefacta. Mi nombre es Verónica de los Llanos Silverio. Pertenezco a una ciudad reconocida como turística aquí en México. Todavía trabajo en ese hospital, por lo que no lo mencionaré, pues es para evitar sugestión y temor al momento de que alguno de ustedes tuviera que acudir a este establecimiento. Las heridas en su cuerpo eran tremendamente visibles, hematomas y arañazos que indicaban haber sido provocados por él mismo. Eso lo comprobamos cuando oímos el testimonio de su madre, quien era la señora que lo acompañaba, como así también por los resultados que obtuvimos horas después al hacerle los chequeos y estudios correspondientes. No obstante, lo más extraño fue cuando la desconsolada mujer nos reveló el motivo por el cual su hijo se hizo eso, y el cómo habían llegado hasta este lugar. Doctora, le pido disculpas por mi hijo, pero él no tiene la culpa de nada. Verá usted, es un hombre con forma de sombra el que lo obliga a hacerse daño. Él se metió dentro de su cuerpo. Sus dichos nos confundieron más, por lo cual ella bajó su mirada como negándose a continuar hablando, pues junto a Jacinto nos mostramos incrédulos frente a esa humilde mujer. Tratamos de explicarle que no se preocupara, que estaba todo bien, pero que tenía que ser más clara al hablarnos sobre aquello. Y segundos después, estando aún en esa habitación junto a ella y el hijo que ahora dormía, volvió a hablar para así relatarnos algo que terminaría helándome de miedo. Verá, doctora, él es inocente. Hay algo que lo domina. Él fue quien nos lo confesó. Nosotros vivimos en un rancho lejos de aquí. Las tareas del campo eran atendidas por él, su hermano y mi marido, que en paz descanse. Una noche ellos llegaron un poco más tarde de lo habitual. Se había perdido un animal y no pudieron encontrarlo. Pero Jorge, como se llama mi hijo el que está aquí, después de la cena decidió salir nuevamente para buscarlo. Mi difunto esposo le dio su fusil y le pidió que no se alejara mucho, que si no lo encontraba en los alrededores que se regresara, y que los 3 seguirían buscándolo mejor al día siguiente. Jorge tenía que regresar a más tardar 1 hora, pero como empezó a demorar salieron a buscarlo. Lo trajeron muy tarde, ya por la madrugada, cuando mis hijas y yo lo esperábamos preocupadas en la casa.
Le juro, doctora, que cuando lo trajeron, él ya no era mi hijo. Estaba como loco. Gritaba asustado. Decía que una sombra se le había aparecido mientras estaba en el monte, que pudo encontrar al animal, pero este estaba ya sin vida. Fue en esos momentos que se le apareció esa cosa negra y lo agredió. Según él, se le metió al cuerpo y comenzó a lastimarlo. Lo llevamos a los curanderos en la zona, pero nadie pudo hacer nada. Es más, ellos nos pedían que ya no volviéramos, porque Jorge tenía el mismo diablo adentro, y que nada se podía hacer ya. Los médicos del pueblo tampoco lo ayudaron, ya que él solo se calmaba por unos días y después comenzaba a comportarse así nuevamente. No puedo describirles el terror que vivimos desde esa noche, en la que él se volvió así. Se lastima y se corta solo. Teníamos que atarlo a su cama para evitar que se hiciera daño. Siempre decía lo mismo, que la sombra lo lastima desde adentro de su cuerpo, porque le quiere quitar la vida. Mi esposo falleció hace poco. Los médicos del pueblo nos dijeron que le había fallado el corazón, pero Jorge nos dijo que fue la sombra, y desde su partida todo empeoró. Mis hijas, que son aún adolescentes, le tienen mucho miedo. Incluso su hermano trata de no acercarse mucho a él. Por eso me dijo que mejor lo trajéramos hasta aquí. Él también vino acompañándome, no más que ahora tuvo que hacer otras cosas, por lo que se retiró cuando llegamos. Nosotros nos quedaremos aquí a cuidarlo. Por favor, doctora, ayude a mi hijo. Nosotros ya no sabemos qué hacer. Su historia me erizó la piel, y no me avergüenza decirlo. Yo pasé toda mi vida en la ciudad, por lo que jamás consideré como verdaderas las cosas que se dicen que suceden en el campo. Sin embargo, ver a esa madre destrozada, indefensa, desesperada, me conmovía profundamente. Le pedimos que tratara de descansar un poco, que en unos minutos le traerían comida y de paso controlaríamos la evolución de su hijo. Y ahí quedó ella, con su rosario en sus manos, sentada en una silla al lado de la cama de su hijo. Sus ojos húmedos parpadeaban esperanzas murmuradas en confiadas oraciones, las cuales comenzó a pronunciar apenas salimos de la habitación. Lamentablemente nada se pudo hacer. Jorge falleció esa misma tarde, en un ambiente sombrío en el que su madre lloró durante horas, hasta que finalmente pudieron llevar el cuerpo de su hijo a su rancho. Pero antes de marcharse, su otro hijo, quien ya se encontraba en el hospital, se acercó a mí para pedirme unos minutos para dialogar. Quiso que nos alejáramos un poco de donde estaba su madre, como si no quisiera que ella oyera lo que él tenía para decirme. Les aseguro que nunca antes había escuchado algo tan perturbador, pues me dejó realmente espantada. Me confesó que venía de hablar con un chamán de esta ciudad. Este le había anticipado que su hermano Jorge no tendría oportunidad, algo que tristemente corroboró cuando vino al hospital, y él ya había fallecido, pero fue lo que me advirtió lo que me dejó así. El ser de quien su hermano hablaba era real. Era un demonio que lo siguió esa noche en el campo, cuando él salió solo a buscar al animal. Pero la meta de este espectro no se resumía en lastimarlo solamente. Es un ser demoníaco al que le gusta lastimar a su víctima, hasta arrebatarle la vida. Tal cual lo hizo con Jorge. Les juro que quedé muy intranquila desde que ellos se fueron. Estaba al tanto de posesiones y demás cosas, pero jamás había imaginado que hubieran esos seres, que solo se enfocaran en tal brutal desenlace. Hablé con mi colega sobre eso, pues según el joven, ese ser buscaría otra víctima, luego de separarse del cuerpo de su hermano. Andaría deambulando por aquí sediento de más almas inocentes. Jacinto me aconsejó que no le diera mucha importancia, pues la gente de campo exageraban mucho en esos temas. Por lo tanto, era mejor continuar haciendo nuestro trabajo sin nada negativo en la mente. Le hice caso, pero ni él ni yo pudimos eludir lo que pasaría horas más tarde. Una enfermera gritó por auxilio. Eran pasadas las 11 de la noche, cuando yo ya me preparaba para terminar la jornada. Yo misma la vi cuando llegué a la habitación donde la estaban atendiendo, mientras tartamudeando contaba lo que le había pasado. Según ella, cuando se encontraba administrando los medicamentos a los pacientes del segundo piso, al cruzar por una habitación vio a un paciente que realizaba movimientos desesperados, como llamando su atención. Pensó que estaba teniendo alguna crisis,
pero cuando estuvo a su lado comprendió que estaba asustado, pues estaba pálido sin poder hablar. En tanto ella le pedía al hombre que se calmara, él le señaló hacia un costado de la puerta, presintiendo que no sería nada bueno. Lentamente volteó, y ahí estaba la causa de su horror, el mismo que a la vez le invadió a ella también. Era una silueta negra, alta, humanoide. Pudo ver sus manos, dedos y demás partes de su espectral aspecto. Notó que se movía mientras toda su figura parecía flotar en el aire, resaltando en él unos ojos rojos que brillaban como si fueran lumbreras. Fue en ese instante en el que ella gritó. Asimismo esa sombra se lanzó sobre ella, para posteriormente sentir un inmenso frío recorrer por su cuerpo dejándola paralizada. Cuando los que fueron a socorrerla llegaron a esa habitación, el paciente ya estaba sin vida. Esa misma tragedia padeció esta enfermera días después. En la semana siguiente, transcurriendo los primeros minutos de la medianoche, un enfermero encontró a una mujer sin vida en una de las habitaciones del primer piso. Ella era una paciente que recién había ingresado al hospital por problemas reumáticos. 3 noches después, otro paciente falleció. Lo hallaron adentro del baño. Había roto su cabeza sobre el suelo al tener una caída. Justamente este recién llevaba días recuperándose de una operación cerebral. Muchos de ustedes podrán asimilar estos hechos como algo normal, pues son muchas las personas que fallecen en los hospitales día a día, y en los de nuestra ciudad no era la excepción. Sin embargo, una mañana Jacinto me llamó a su oficina para platicar conmigo. Tenía en sus manos los resultados de todas las autopsias que se habían realizado a los difuntos de sus tiempos. Un reducido grupo llamó poderosamente su atención. Se trataban de ellos, de los cuerpos de los que habían fallecido desde que aquel muchacho llamado Jorge había perdido la vida en ese lugar. Todos presentaban signos de haber sido golpeados o arañados tal cual presentó el cuerpo de aquel joven. No obstante, fueron las causas de sus fallecimientos lo que no era natural, puesto que todos tenían también daños internos, imposibles de que se hubieran realizado desde el exterior. Jorge tenía su estómago destrozado, como si algo lo hubiera aplastado desde adentro. La enfermera, quien había presenciado el espectro, tenía sus pulmones cortados como si una garra los hubiera abierto. Aquel señor a quien ella había acudido para ayudarlo, falleció ahogado con su propia lengua. Es por eso que no podía hablar cuando ella estuvo a su lado. Y aquí viene lo más aterrador aún, pues algo había jalado la lengua hasta introducirla en su garganta. Pero lo hizo desde el interior del mismo cuerpo. Y en cuanto al señor que perdió la vida dentro del baño, quien recientemente había sido operado del cerebro, lo tenía también cortado. Es decir, alguien le había arrancado parte de este cuando él aún estaba agonizando en el suelo. La mujer de la habitación tenía los huesos quebrados en su interior. Si me tratan de demente no los culpo, hasta yo creo que ya no soy normal, pero yo misma vi los resultados de esas autopsias, y creo que nadie vuelve a ver con escepticismo el mundo paranormal luego de contemplar eso, mucho menos siendo alguien que se dedica a tratar con la salud de la gente, siendo testigo de cómo la muerte se lleva a los que pierden la batalla. Luego de eso decidimos acudir a la iglesia. El sacerdote de la colonia fue en reiteradas ocasiones para bendecir el hospital. En simultáneo a eso, iban unas monjas a rezar el novenario, ya que en esos días se conmemoraba la fiesta litúrgica de un santo, el cual es el patrono del lugar. Por gracia de Dios, los eventos paranormales dejaron de suceder. Hubo más personas que perdieron la vida, pero ninguna autopsia arrojaba anomalías como las que vimos nosotros. Poco después comencé a intercalar los turnos laborales, por lo que dejé de ver seguido a Jacinto. Fue en una de esas ocasiones en las que, haciendo el turno nocturno, los dos juntos nuevamente, fuimos testigos presenciales de aquello que tanto temíamos. Yo me encontraba en una de las habitaciones medicando a un paciente. Este ya dormía, por lo que no se percató de nada. Jacinto, aprovechando que tenía unos minutos libres, fue a buscarme hasta ahí para ofrecerme ayuda. Estábamos platicando sobre el estado de salud del paciente cuando sucedió lo indecible. Comenzamos a sentir un olor hediondo, que al paso de los segundos se hacía más fuerte. A la vez oíamos un goteo,
como cuando las gotas caen sobre un charco de líquido previamente formado. Ya era de madrugada, y dado en algunos casos solíamos tener las luces de las habitaciones apagadas, para que los pacientes pudieran dormir mejor. Esa era la situación del momento, por eso nos costó encontrar el lugar donde caía el líquido. Cuando lo vimos, ambos nos acercamos al charco. Estaba a unos pocos centímetros de la puerta. Jacinto se agachó y lo tocó, pero cuando relacionamos el olor, la espesura y el color de este, supimos de inmediato lo que era. Se trataba de líquido que se forma del organismo en estado de putrefacción. No tuvimos tiempo de decir nada, pues en ese mismo instante cayó otra gota. Poco a poco levantamos nuestras cabezas y vimos a esa entidad infernal. Era tal cual lo habían descrito, obscuro, sin facciones perceptibles más allá de sus ojos rojos, inmensa como el pavor al que nos sometió al verlo. Unas deformes manos sostenían un bulto. Cuando mis ojos reconocieron lo que era, sentí que mi alma se me salía del cuerpo. Era una cabeza humana, cuyo rostro pude reconocer. Era la del muchacho, el hermano de Jorge, aquel que me había advertido de que ese ser rondaría por aquí antes de marcharse. Cuando pudimos superar el trauma que nos dejó el avistamiento, Jacinto me propuso viajar al pueblo donde vivía aquella familia. Él quería averiguar más sobre el caso, en especial quería conocer la raíz de todo. Me negué rotundamente a hacerlo, por lo que él viajó solo. Consiguió lo que deseaba y créanme, agradezco mucho no haber ido a ese lugar para no tener que oírlo yo misma. Encontró el rancho familiar, pero solo estaban viviendo ahí las hermanas de Jorge junto a otros parientes. La madre había fallecido días después de que se fueron de este hospital. Su otro hijo, quien había hablado conmigo, apareció en el monte cortado del cuello, justo la noche en que nosotros vimos a la entidad con su cabeza en sus manos. Pero Jacinto no solo trajo consigo esa información. Hay algo mucho más espeluznante aún. Según la familia, supieron que el hermano de Jorge, desde poco antes de que comenzara todo, se había involucrado con el ocultismo, o quizás debería llamarlo satanismo. Fue él quien luego reconoció haberle quitado la existencia a aquel animal, al que Jorge salió a buscar esa noche. Aprovechó un descuido de este y su padre, para alejarse con el animal y ocultarlo, para que una vez solo entregarlo como ofrenda a quien ustedes ya se imaginarán. Creo que por eso el ente dejó de manifestarse después, pues con el fallecimiento de quien lo adoraba, ya no fue necesario llevarse más almas, o quizás eso era parte del trato, al que el joven quiso renunciar, pues al perder a sus padres y hermanos por su culpa, decidió dar fin a todo cortándose el cuello. Esa fue la última vez que se tuvo registro de la aparición. Y aunque fuimos nosotros a los que nos tocó verlo, los que se enteraron de que ese espectro estuvo deambulando por el hospital en aquellos tiempos, todavía sienten mucho miedo, en especial cuando están en alguna de las habitaciones con la luz apagada. Ni siquiera se animan a mirar al techo.